Hola, día número 3 de la serie que estamos desarrollando, la cual lleva por título Antes de ponerlo en tus manos, ya te di la victoria. Sean todos bienvenidos, un abrazo fuerte, la gracia y la bendición del Señor sobre cada uno de nosotros. Estamos aquí hablando sobre esta palabra que el Señor está trayendo de motivación, de aliento, en tiempos en los cuales necesitamos saber que estamos afianzados en Cristo, parados en la roca de nuestra salvación que es Él, y que su sustento, su aliento, su fuerza ha sido puesta en nosotros, porque cuando le pedimos la ayuda, cuando somos humildes, cuando reconocemos que hay cosas que nos sorprenden, que hay cosas que la vida trae que no las esperábamos, mas sin embargo, Él dice, estoy aquí y les doy la victoria. Así que gloria a Dios, porque eso es lo que estamos hablando, eso es lo que estamos predicando, esa profundidad del inmenso amor de Dios, de su gracia, de su favor, de cómo Él tiene cuidado de nosotros y se cumple la palabra que en Él somos más que vencedores. Uno de los pasajes que hemos hecho parte de nuestro vocabulario, parte de nuestro pensamiento al declarar la victoria de Cristo es ese. Y bueno, también estamos teniendo en este momento que resaltar, porque es preciso, Primera de Corintios 15:57, nuestro texto base, el cual expresa: más sean dadas gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Le invito para que oremos. Señor, ponemos este tiempo de enseñanza en tus manos. Gracias porque tú eres el que nos invita a recordar, Señor, que tú nos has dado vida eterna y que entonces en ti somos vencedores. En ti tenemos ese regalo, Señor, que nos da la seguridad de tenerte cerca, de que cuando somos íntimos contigo, tú te manifiestas en nuestro favor y tu triunfo se hace también nuestro triunfo, porque todo lo podemos en ti. Tú nos fortaleces. Gracias por la palabra, estamos atentos, la escuchamos. Fluye, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. El tema que vamos a estar desarrollando hoy lleva como título: En aguas tempestuosas, Dios es nuestra ancla. Y para abordar este tema, los invito para que estemos revisando la palabra en Lucas 8:22, en el cual nos viene hablando sobre la situación que se presenta cuando Jesús le dice a los discípulos que crucen al otro lado del lago, del lugar donde ellos se encontraban. Cierto día Jesús le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a una barca y salieron. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas. De repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces les preguntó: ¿dónde está su fe? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros, cuando da una orden y hasta el viento y las olas le obedecen. Quizás usted, al igual que yo, se identifica con este relato bíblico que lo he leído en Nueva Traducción del Viviente, donde está esta situación que Jesús está invitando a sus discípulos a que suban a la barca y que pasen a otro lado. ¿Y cuántas veces el Señor nos ha expuesto esto, nos ha presentado esta oportunidad de: es hora de crecer, es hora de avanzar, es hora de dejar cosas atrás e ir en pos de lo nuevo, o ir en pos de una experiencia que les va a enriquecer, que les va a ayudar, que les va a fundamentar, a cimentar? Quizás esa experiencia usted la pueda ver dentro de la parte física de salud, en la parte tal vez física en la economía, en la parte emocional con alguna situación familiar o relacional, ya sea en el trabajo, con sus vecinos. Y el punto es que viene y se presenta la oportunidad y creemos y decimos: sí, Señor, estás hablando, nos estás invitando, nos estás llevándonos más allá, nos comprometemos a ir contigo.
Y estamos en ese camino, en ese proceso, y se va dando ese navegar. Y en medio entonces de la vivencia, de la cotidianidad, se presentan esas tormentas, esas situaciones que uno dice, pero ¿cómo? Si yo oré, si el Señor me guió, ¿cómo se presentó esto? ¿Cómo es que ahora hay oposición? ¿Cómo es que estoy librando batallas tan difíciles? ¿En qué momento todo se complicó? Y ahí es un momento especial para que nosotros recordemos que antes de que eso sucediera, el Señor ya nos ha dado la victoria. Ante las aguas embravecidas, ante el peligro que se levanta contra nosotros, Dios es nuestra ancla. O sea, Él es el que da estabilidad, Él es el que sostiene, Él es el que sustenta. Y tal vez en medio de esas cosas que estamos viviendo está el silencio de Dios y creemos que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios no está pendiente. Mas, sin embargo, hoy el Señor está diciendo en esos momentos en que están yendo en pos de mí, en que están siendo obedientes, en que están librando una batalla, yo estoy con ustedes. Ciertamente el Señor puede guardar silencio, pero eso no dice que nos ha abandonado, sino que Él está viendo cómo está el tema clave, que también lo hicimos referente ayer en una de las palabras. La fe, la fe en medio de las cosas que vivimos. Puede que nosotros clamemos al Señor. Es lo mejor no ver cómo nosotros resolvemos, no buscar culpables, sino entender que hay cosas que se mueven en el mundo espiritual, en el mundo físico, en el mundo emocional, para traer tropiezo, para traer desaliento, para hacernos sentir inestabilidad, como si estuviésemos en unas aguas turbulentas, como si estuviésemos siendo amenazados. Y no porque no sea así, es que sí, definitivamente muchas veces la lucha espiritual pasa a un plano físico y es tan evidente. Pero ¿y cuál es la forma en que vamos a reaccionar? Aquí la narración de la palabra dice que los discípulos fueron a despertar a Jesús y le hablaban de una manera así como muy sobresaltada y le gritaban. ¿Cómo estamos haciendo nosotros? Hoy el Señor quiere que recordemos que Él es nuestra ancla, que Él es el que está con nosotros en medio de las aguas tempestuosas. Y al hablar del ancla, ¿qué característica tiene un ancla? Si buscamos la definición, dice que es un dispositivo que está diseñado para fijar una embarcación al fondo marino, resistiendo las corrientes y el viento. Cuando nosotros decimos que el Señor es nuestra ancla, hemos de recordar entonces lo que expresan las Escrituras en Hebreos capítulo 6, y estaré leyendo en el verso 18, en la parte B en adelante. Dice: es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Quiere decir que el Señor, siendo este sumo sacerdote, que Dios en este poder, en esta autoridad, Él tiene el control de todo. Y ante las cosas que pasen en esta vida, Él nos sustenta, Él nos sostiene, Él no nos deja. Ante las incertidumbres, ante las cosas, nosotros hemos de confiar. Por eso dijimos palabra clave, palabra fe. Porque la fe es la que nos hace mantenernos firmes. La fe en Dios es la que nos da estabilidad. Así que al decir que en medio de aguas tempestuosas, Dios es nuestra ancla, hemos de entender que cada cosa que pasemos, cada proceso, cada prueba, cada formación, Dios está ahí presente, Dios nos está ayudando, Dios nos está sustentando, Dios nos está haciendo permanecer y perseverar. Y estamos haciendo entonces la lectura de Lucas 8, donde decía que los discípulos en medio de ese momento en que estaba una feroz tormenta sobre aquel lago, ellos estaban desesperados y llamaron al Señor y lo llamaron a gritos. Ahora, usted y yo
podemos hacer rogativas, podemos hacer peticiones, podemos igual desesperadamente gritarle al Señor, pero qué bonito que nuestro clamor, qué bueno sería que nuestro clamor, que nuestro pedir sea desde un plano, desde una perspectiva de confianza, de seguridad. Clamo porque Él me oye, clamo porque le importo, clamo porque Él cuida de mí, clamo porque Él no me deja y no me desampara, clamo porque tengo confianza, porque Él sabe quién soy yo y yo sé quién es Él. Y entonces cuando nosotros abrimos nuestra boca y pedimos ayuda, el Señor no solo nos hace prevalecer y nos estabiliza en medio de lo que podamos estar viviendo, sino que también Él toma el control absoluto y dice, ok, ya esto que vino a ti, yo te voy a dar la victoria, yo voy a levantarme por ti, yo te voy a defender. Algo que el Señor está diciendo que viene a derribar fuertemente en este momento, en esta temporada, es ese pensamiento de autosuficiencia, es ese pensamiento de orgullo, es ese pensamiento cuando decimos cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a lograr. Ya he echado mano de estos recursos, he hecho estas acciones, estas posibilidades, las he abordado, pero dejamos de lado el saber que el que puede ayudarnos, el que tiene el triunfo en la mano, la victoria, y el que nos la coloca a nosotros en nuestras manos es Dios. Por lo tanto, ante las cosas nosotros no podemos quedar aterrados, no podemos quedar eh, pensando en que no lo logramos, entonces ya no lo hicimos, ya no se dio las cosas. Todo esto siendo ideas que no son dadas por Dios, sino más bien por el enemigo o por nuestra carne, cuando hemos dejado que el orgullo, que la soberbia se active. Una característica principal del trabajo o de la activación del ancla que estuve leyendo dice, para que el ancla se clave, el barco debe retroceder, logrando que la cadena quede paralela al fondo marino. Quiere decir que cuando queremos, cuando realmente reconocemos, cuando nos determinamos y en nuestro propósito está de obtener el triunfo de Cristo en nuestras vidas, dejar que Él sea el que enseñoree, el que nos brinde ese insumo de ayuda, de estabilidad, damos un paso atrás. Así como el barco debe retroceder, nosotros entender, no podemos ir liderando la situación, no podemos estar a la cabeza de la situación. Es Cristo el que debe de estar. Y entonces es cuando entendemos y cuando vemos su mano poderosa actuando en nuestro favor. Y entonces cuando vemos que viene la victoria y que a pesar de que haya estado tan embravecido el mar y haya soplado el viento, que ante la palabra del Señor se detiene todo, se acomoda todo, entra en calma. ¿Cuántas veces hemos desesperado? ¿Cuántas veces hemos gritado al Señor? Pero gritado imponiéndole, gritándole de una manera con falta de fe. Por eso el Señor le pregunta a sus discípulos en esta lectura de Lucas 8, del 22 al 25, ¿dónde está su fe? Hoy el Señor te pregunta, ¿dónde está tu fe? Estos discípulos quedaron asombrados, dice las Escrituras, y que se preguntaban a unos a otros cuando da una orden, hasta el viento y las olas le obedecen. Con todos los milagros y los prodigios que usted y yo hemos visto, todavía vamos a sospechar o vamos a creer que Dios no va a actuar a nuestro favor, que se ha dicho que emprendamos algo, que cambiemos, que nos transformemos, que reedifiquemos, que reestructuremos. Creemos que Dios no tiene el poder y la autoridad y que ya Él ha estado en el pasado, en el presente, en el futuro y que Él sabe cómo se van a dar las cosas. Él es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Él es el que trae el consuelo. Él es el que trae la respuesta. Una actitud entonces de sumisión es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros para que en medio de esos procesos en los cuales son como aguas tempestuosas, Él se manifieste en nuestro favor y Él muestre que Él nos estabiliza, que Él nos ayuda y que no nos va a dejar caer. El apóstol Pablo por eso decía,
mas sean dadas gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Definitivamente el triunfo de Jesucristo no es algo que queda solo en la salvación, lo cual es una noticia demasiado buena, generosa y grande, sino también que en la cotidianidad, en el diario vivir ante las cosas que se nos presentan, Él también venció, Él ha triunfado y con nosotros Él es generoso, Él nos comparte por la impartición del Espíritu Santo fuerza, fortaleza, ánimo, paz, seguridad, y también pone la victoria en nuestras manos. Quizás desde el momento, como aquella palabra que le dice el ángel a Daniel, desde el primer momento que fue escuchada tu oración vino la respuesta. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado eso? Que el Señor nos ha dicho, ya la respuesta está. Lo que pasa es que ha habido oposición. El enemigo ha querido entorpecer las cosas, pero ya la respuesta está. Y entonces hemos de creer en fe que aunque alguien o algo quiera retrasar lo que Dios ha determinado, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha entregado para usted y para mí, que es en victoria, no lo van a poder retrasar por siempre, no lo van a poder detener por siempre, porque por medio o en medio de eso está el poder de Dios, está su palabra, está su autoridad, se cumple lo que Él ha dicho de nosotros y suceden las cosas en esperanza contra toda esperanza. En medio entonces del hablar de esta semana de ayuno de oración, donde Dios dice antes de ponerlo en tus manos, o sea, antes de ponerlo porque Dios así lo quería o de permitirlo, ya te di la victoria. Él está diciendo, ejercítese en la fe. Es un tiempo donde nosotros tenemos que movernos en fe. Hemos de renunciar a estar moviéndonos por impulsos, por nuestros deseos, por nuestra credibilidad, por nuestros pensamientos, por nuestra fuerza. Es momento que nosotros nos activemos en la fe y diga, aunque yo no estoy viendo algo diferente, aunque el panorama que hay enfrente mío no me agrada, es Dios el que está obrando, Dios está en la barca conmigo, Dios me está acompañando, Dios es el que me ha impulsado, me ha dicho, pásese al otro lado, avance, deje las cosas atrás, vea que vienen cosas nuevas, vamos, anímese. Y Él está en ese paso a paso, Él está dando ese acompañamiento. Y cuando el enemigo se levante, cuando las cosas se pongan en obstáculo, en querer hacernos tropezar, mayor es Cristo en nosotros. Él nos hace prevalecer, Él nos hace conquistar, Él nos hace sostenernos. Hemos hablado el día anterior y hoy lo quiero volver a retomar sobre la resiliencia. Hemos estado hablando de esas claves. Clave para poder ver la victoria es saber que Dios es nuestra resiliencia, que teniendo fe en Él veremos las cosas. Y que ese liderazgo, esa palabra liderazgo está diciendo que yo me sé administrar, en que en ser ejemplo, en doctrina, en pureza, en fe, como lo habla el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque creo en la palabra de Dios, porque eso es lo que hablo, eso es lo que digo, eso es lo que repito, en eso me paro y me mantengo. La roca fuerte es Jesucristo y Él es mi ancla. Así lo hemos estado diciendo una y otra vez. Dios es nuestra ancla. Amén. ¿Usted lo puede creer? Tenemos esta esperanza como ancla firme y segura para el alma. ¿Quién es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es en Dios. Ante la incertidumbre, ante las cosas que no quieren que seamos estables, cuando se pierda el significado muchas veces de lo que estamos pasando, no entendemos. Dios es el ancla, Dios nos estabiliza, Dios nos mantiene firmes. Aquel discípulo de Jesús le dijo, Señor, ¿a quién iremos si solo en ti tenemos palabras de vida eterna? Hoy usted y yo, como gente militante de la fe en Cristo, que caminamos en la fe en Cristo, no podemos perder de vista el saber eso, el recordar estas palabras tan prudentes. Señor, ¿a quién iremos si solo en ti tenemos palabras de vida eterna? Esta expresión que hace Simón Pedro al Señor en Juan 6:68, se presenta como resultado ante la pregunta que Jesús les hace a sus discípulos. Cuando Él les pregunta, ¿ustedes también quieren abandonarme?
Muchas veces no es fácil la vida del creyente. O usualmente no es fácil. Jesús mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que hoy el Espíritu Santo hace esta misma pregunta. Al saber que hay una vida de sacrificio, de santidad, de negarse a sí mismo y ir en pos de Jesús, y que eso implique entonces que el enemigo se levante, que hayan aguas tempestuosas en medio del cruzar, para ir hacia ese triunfo, hacia ese propósito, a esa conquista de territorios que el Señor haya entregado en cualquiera de las tres dimensiones. Cansados, queremos abandonarlo, al saber que hay que pagar un precio. Hoy la invitación es que al igual que Simón Pedro, nosotros le digamos, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hemos de creer firmemente que la victoria, nuestra victoria, ha sido depositada en nuestras manos en el Señor. Cuando permanecemos en Él, porque Él permanece fiel, Él es nuestra ancla. Vemos convertidos, vemos hechos realidad nuestros sueños y todo de acuerdo al propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Oramos. Padre Celestial, gracias por esta palabra que traes. Gracias porque tú nos vivificas, nos redarguyes, tú nos enseñas. En tus manos están nuestros tiempos, Señor, y queremos ser, Señor, cercanos a ti, creerte a ti y permanecer, mantenernos firmes, Señor. Nuevamente, Señor, vienen a salir estas tres palabras claves, Señor, que demuestran nuestra determinación, Señor, en el propósito de permanecer en ti, Señor. Y sabiendo que de antemano tú nos has dado la victoria, queremos ser gente resiliente. Tómanos de ti, tú eres nuestra resiliencia. Queremos ser gente que se mueve en fe, queremos ser gente que lidere en llamar a otros y decir, sigamos hacia adelante, fiel en nuestro Señor. Él nos ha llamado, Él nos sostendrá. Sigue hablándonos, Espíritu Santo, sigue instruyéndonos, síguenos motivando, quita toda pereza, quita todo orgullo, quita todo miedo, toda ansiedad, toda inseguridad. Y que cuando clamemos a ti, Señor, cuando clamemos a ti, Señor, en cualquier estado, en cualquier situación, sepamos, Señor, que al ser tus hijos, a ser tus amigos, a ser de tu pueblo, de tu grey, tú vendrás a nuestra ayuda, aunque nunca nos has dejado. Entonces quiere decir que al acompañarnos y ver todo lo que está ocurriendo, cuando te clamamos, cuando te pedimos, tú te activas porque estás cercano, siempre, siempre cercano para ayudarnos. Gracias damos por tu disposición, por tu amor, por tu paz y tus cuidados. Gracias por esta palabra que nos habla que debemos de ejercitarnos en la fe y creer que en ti somos más que vencedores. Amén. Que pase muy buen día.